En las 2 sesiones anteriores cubrimos más o menos los primeros 15 versículos de Romanos capítulo 1. En ellos Pablo se presenta a sí mismo, a los cristianos en Roma y al Evangelio. Para completar la presentación del Evangelio, vamos a pasar ahora a los versículos 16 y 17. Versículos poderosos y muy conocidos. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí Pablo nos resume el Evangelio y nos da una buena razón por la cual no deberíamos avergonzarnos del mismo, porque es el poder de Dios. Si somos propensos a avergonzarnos del Evangelio, es porque nos hemos olvidado del hecho que es el poder de Dios. Nadie hoy en día se avergüenza del poder, y menos aún del poder de Dios. El poder de Dios no es para la destrucción, sino para la salvación, para la liberación total de la personalidad humana, espíritu, alma y cuerpo, para aquellos que creen. La palabra clave es creer. Y luego Pablo dice que es primero al judío y también al griego o al gentil. Históricamente, el Evangelio fue presentado primero al pueblo judío y luego al mundo gentil. Y luego Pablo lo resume más en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En esos 2 versículos se encuentra el verbo creer, o el sustantivo fe, 4 veces. Y tengan en cuenta que en griego tienen mucha similitud. La fe es pistis, creer es pisteo. Así que, mientras tenemos 2 palabras diferentes en español, en el griego el verbo y el sustantivo son los mismos. Entonces, la esencia de todo esto es creer. Es el poder de Dios para aquellos que creen y que la justicia de Dios es revelada. Recuerden que dije que la palabra clave de Romanos es la justicia. Y aquí Pablo enfatiza que, por medio del Evangelio, Dios ha revelado un camino por el cual el hombre puede volverse justo a los ojos de Dios. Y nuevamente cita del Antiguo Testamento, del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, para demostrar que lo que él dice no es un invento propio, sino algo que fue determinado y profetizado por los profetas de Dios muchos años antes. La principal bendición del Evangelio es que nos trae justicia, una justicia que Dios acepta, y veremos conforme avancemos que solo a base de la justicia que podemos recibir las otras bendiciones de Dios. En el capítulo 5 de Romanos veremos que Pablo habla sobre el don de la justicia. Y luego en el capítulo 6 habla sobre el don de la vida eterna. El orden no puede ser revertido. No calificaríamos como para recibir el don de la vida eterna a menos que Dios nos haya considerado justos. Un Dios justo no podría otorgar sus dones a hombres y mujeres injustos. El primer problema a resolver fue la cuestión de la justicia. Recuerden la pregunta de Job, que les mencioné antes. ¿Cómo puede un hombre mortal ser justo delante de Dios? La respuesta es creyendo en el Evangelio. Pero cuando se usa la palabra fe, tenemos que estar bien conscientes del malentendido que se ha dado en la Iglesia a lo largo de los siglos. Tanto en hebreo como en griego, la palabra que significa fe describe principalmente al carácter y luego lo que uno cree. Entonces, reducir el Evangelio a solo una idea teológica es robarle su verdad. La palabra significa primeramente fidelidad o compromiso. Entonces el Evangelio es
el poder de Dios solo para aquellos que por compromiso con Dios creen lo que Él declara. Si quitamos el compromiso, nos queda una especie de fe teológica disecada que no produce los resultados que Dios nos ha prometido. No pueden ser creyentes en el sentido bíblico sin estar personalmente comprometidos con Dios a través de Jesucristo. El compromiso es la base. Pablo continúa en la siguiente parte de este capítulo con la otra cara de la moneda. Habló acerca de la revelación de la justicia de Dios, ahora él habla de la revelación de la ira de Dios. Y ambos tienen cabida en el Evangelio, porque cuando miramos lo que le sucedió a Jesús en la cruz, debemos tener en cuenta que recibió la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se convirtió en la ofrenda del pecado. Él tomó nuestro pecado, Él recibió el juicio del pecado, Él pagó la penalidad, y una vez que se convirtió en pecado, la ira total de Dios se desató sobre Él en la cruz. Tenía que ser. Si alguna vez piensan que el Evangelio es simplemente un mensaje hecho al descuido y sentimental, a lo Papá Noel, tienen que ver el otro lado. En él también se revela la ira de Dios contra todo pecado. Y se lo he dicho muchas veces a la gente, si alguien pudiese haber encomendado el pecado a Dios, hubiera sido Jesús. Pero al convertirse en pecado, Dios lo rechazó, Dios lo abandonó, y la ira de Dios fue derramada sobre él. Así que no se imaginen, queridos hermanos y hermanas, de alguna manera que Dios apruebe el pecado. Se encargará de él, lo perdonará, pero nunca lo tolerará. Ahora veamos la descripción de la ira de Dios contra toda la humanidad. Esta es una parte muy importante de este primer capítulo porque muchas personas se preguntan cómo puede Dios castigar a las personas que son inocentes y buenas. Ese no es el problema de Dios porque no existen personas inocentes y buenas. El problema de Dios es cómo puede Él perdonar a pecadores perversos. Ese es el problema que se resuelve en Romanos. Y en esos versículos siguientes Dios expone el pecado y la responsabilidad de toda la humanidad, haciéndolos abundantemente claros. Ahora, vamos a leer el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El problema era que Dios puso la verdad a disposición de la humanidad, pero eligieron suprimirla porque no les convenía enfrentarla. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce o puede conocerse, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen la raza humana excusa. Noten que Pablo dice que es a través de la creación que Dios ha hecho que la verdad de sí mismo esté disponible para todo el mundo en todas partes. Hay dos aspectos particulares de la verdad, el poder eterno de Dios y su naturaleza divina. Yo diría que su naturaleza divina significa que se revela un ser que es totalmente distinto y totalmente más grande que el hombre, uno que es todopoderoso. ¿Cómo viene esta revelación? Este es un tema imprescindible y crucial. Debido a mis estudios en filosofía, creo que quizás le tengo más apreciación que la mayoría de la gente. Este es uno de los razonamientos más sutiles de lo mucho que Pablo nos ha dado. Él dice, porque lo que de Dios se conoce o puede conocerse, le es manifiesto y por dentro, pues Dios se lo manifestó. Aquí se conjugan dos cosas, lo que es externo y lo que es interno. Y es la combinación de estas dos cosas lo que hace una revelación. Primero que nada está el orden del universo, en particular los cuerpos celestes, que se manifiestan en belleza y orden y sistema. Y luego, y esto es único del hombre entre
todas las criaturas de la tierra. Dentro del hombre hay lo que yo llamo una facultad lógica y matemática, que puede apreciar la lógica y las matemáticas de la creación. Ahora, no creo que las vacas tengan la facultad, ni creo que los leones la tengan, y no creo que las serpientes la tengan. Creo que solo hay una criatura en la faz de la tierra que tiene esa facultad, y es el hombre. Entonces el hombre es el único responsable de lo que se le revela por la naturaleza de Dios, porque hay algo en él que puede apreciarla. Los astrónomos pueden calcular dónde se ubicaba cada estrella desde hace 3,000 años. Ningún otro animal en la tierra puede hacerlo. Tenemos la capacidad de observar que todo fue diseñado por una persona que tiene una facultad como la nuestra, pero mucho mayor. Yo, como les dije, fui filósofo. Estudié con un hombre cuyo nombre la mayoría conocen probablemente, pero se le llama el padre de la filosofía lingüística, que era la moda en la última década, la última generación. Se llamaba Ludwig Wittgenstein. Y él dijo: no sabríamos decir cómo sería un universo sin lógica. Es exactamente lo que dice Pablo. Él dice que el simple hecho de que podemos describir el universo y usar categorías y términos que implican continuidad, sistema y diseño, significa el tipo de universo en el que vivimos. Ahora, los que no creen en Dios habitualmente hablan sobre las leyes de la naturaleza, pero en realidad eso es una incoherencia en los términos debido a que en nuestra experiencia humana no conocemos ninguna ley que no haya sido creada por un legislador. Cada ley que se hace tiene un legislador que la inició. El principio del razonamiento adecuado es empezar de lo conocido a lo desconocido. Pero cuando se habla de una ley que no fue hecha por nadie, procedemos de lo desconocido. Eso es un método de raciocinio inválido. Como ven, Pablo dice que hay dos cosas juntas que forman una revelación suficiente de Dios: el orden y el diseño y la armonía del universo. Pero con eso no basta, porque no sería revelación para una vaca, pero sí lo sería para un ser que tiene dentro de sí el mismo tipo de facultad lógica y matemática que puede relacionarse con ello. Entonces el hombre tiene una responsabilidad única. Solo él, hasta donde yo sé, de todas las criaturas de la tierra, es capaz de apreciar de la creación y la naturaleza de Dios. Y Pablo hace hincapié de esto. Sabemos que hoy hay millones de personas que lo niegan. Pablo, sin rodeos, los llama necios. Pienso que lo dijo todo con esa palabra. Escuchamos mucho de la evolución, pero quiero señalar que hay otro punto, que es la regresión. Muchas cosas no están evolucionando, están en regresión. En este estudio veremos más ejemplos de esto. No es lógico hablar de la evolución como si fuera la única posibilidad. El hecho es que hay mayor evidencia de la regresión que de la evolución en el mundo hoy, especialmente en la raza humana. Muy bien. Ahora seguimos con el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es muy importante notar los primeros dos pasos a la perdición de la humanidad. Muy importante. No fueron positivos, es decir, no fue lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Y tengan en cuenta que puede ser uno tan culpable tanto por las cosas que hace como por las que no hace. ¿Cuáles fueron las dos primeras cosas que no hicieron? Ellos no glorificaron a Dios, ni tampoco le dieron gracias. Y déjenme decirles, hermanos y hermanas, basado en mi observación de muchos cristianos diferentes y en mi propia experiencia personal, en el momento en que dejan de glorificar a Dios y de darle gracias, comienzan el descenso por el camino a la perdición. Y si en este mismo momento se encuentran ahí,
será mejor que se arrepientan, porque Pablo describe este camino a medida que desciende más y más y más profundamente y termina en un horrible y viscoso abismo. Bien, continuemos. Versículos 22 y 23. ¿Cuáles son los primeros dos resultados? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta palabra que se traduce como profesar es una palabra que significa seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Seguían jactándose de los sabios que eran y todo el tiempo se volvían cada vez más necios. El segundo resultado, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El primer gran pecado es quebrantar el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo he visto en los últimos años, especialmente viajando por muchas partes del mundo donde la idolatría sigue abierta y desenfrenada. ¡Qué pecado tan terrible el de la idolatría! Faltan palabras para describir el horror de la idolatría. ¿Pueden siquiera imaginarse el insulto que es para el gran y eterno Dios representarlo en una forma? Y noten que va en regresión. El primero de todos es el hombre, luego los animales que vuelan, luego las bestias y finalmente los reptiles. Como ven, siempre es hacia abajo, nunca es hacia arriba. Una vez que hayan tomado esos dos primeros pasos en el camino descendente, continuarán hacia abajo a menos que se arrepientan. Continuamos con el juicio de Dios sobre la humanidad a causa de todo esto. Y 3 veces en este pasaje Pablo usa la frase Dios los entregó. ¡Qué palabras tan terribles! Yo oro, Dios, nunca me dejes. Puede que no aprecie tus tratos, Dios, puede parecer que me quejo, pero por favor nunca me dejes. Hay una frase en el profeta Oseas sobre la tribu de Efraín. Dice, Efraín está unido a ídolos, déjalos. Eso es lo peor que Dios puede decir. Déjalo. Y noten que fue por idolatría, lo mismo. Muy bien. Lo primero a lo que Dios los entregó fue a la lujuria y la impureza. Versículos 24 y los que siguen, 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. He aquí otro ejemplo de Pablo pensando como hebreo. Porque cada vez que un judío ortodoxo nombra la palabra de Dios, siempre concluye con la frase Baruch Hu, es bendito. Y como ven, Pablo no podía escribir el Creador sin decir el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Como ven, cambiaron la semejanza de Dios en algo vil y degradante. Dios les había dado una forma que se hizo a semejanza de Dios, pero debido a que distorsionaron la semejanza de Dios y la profanaron, Dios dijo, los dejo a que ensucien sus propios cuerpos con la lujuria y la impureza. Pero eso es solo el primer paso. El siguiente, los entregó, se encuentra en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones avergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En una palabra, ¿qué está describiendo Pablo? La homosexualidad. Es el siguiente paso hacia la perdición. Es curioso que estos primeros juicios perjudicaron sus cuerpos. Veremos que el juicio final perjudicó sus mentes. Es interesante que Pablo dice que las mujeres iniciaron el camino a la homosexualidad. Y en cuanto a Grecia se refiere, eso es históricamente correcto. En la isla de Lesbos había una poetisa griega llamada Safo, del siglo IX al VIII a.C., que era lo que llamamos lesbiana, de ahí viene la palabra, y escribió poesía que glorificaba este tipo
de relaciones. De cierta forma, era una poesía muy hermosa, pero muy corrupta. Y es extraordinario que a veces excelentes formas del arte se utilizan para glorificar a las cosas más impías. Y parece ser que los hombres siguieron el patrón de las mujeres. Y he notado que es un fenómeno bastante común. Los hombres de alguna manera son criaturas sin coraje, ¿lo sabían? Si la mujer tomara la iniciativa en muchos ámbitos, el hombre se lo permitiría, pero los resultados nunca son la intención de Dios. Dice que recibieron en sí mismos o en sus propias personas la pena debida de su error. Actualmente, ¿qué palabra se usaría para resumir esto? El SIDA. Así es, pero no creo que el SIDA sea la única consecuencia. Creo que es el último y tal vez el más drástico. Pablo dice en 1 Corintios 6:18, cualquier persona que comete actos de inmoralidad peca contra su propio cuerpo. He llegado a la conclusión de que debemos tener esto en cuenta. Es imposible cometer una inmoralidad sin causarle algún tipo de daño al cuerpo. Y llegué a esa conclusión al ministrar a los enfermos. Si dejamos de lado esto como una causa muy común de enfermedad, probablemente no abordaremos los problemas fundamentales de la gente que viene al ministerio. No estoy diciendo que no pueda ser perdonado, pero sí digo que hay que enfrentarlo y reconocerlo tal cual es, y los resultados deben ser reconocidos. Este fue el segundo paso, los entregó. Ahora pasemos al tercero, que está justo a la vuelta de la página, en los versículos 28 al 32, que son los versículos terribles. Nunca los leo sin una sensación de angustia, y sin embargo me veo obligado a reconocer su absoluta precisión. Si hay algo del Señor es que Él dice las cosas como son. Sigamos en el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Hagamos una pausa por un momento. No querían tener a Dios en cuenta. ¿Por qué no? Creo que este es el diagnóstico de un problema que es universal en el ambiente de hoy. ¿Por qué no aprobaban tener en cuenta a Dios? Porque si lo tuvieran en cuenta serían responsables ante Él. Tendrían que rendir cuentas de sí mismos. Y me parece que lo que veo en el humanismo en general es que se oponen apasionadamente a la idea de sujetarse a Dios y de tener que dar cuentas a Dios por lo que hacen. Vea, como filósofo tuve que investigar las teorías científicas actuales, no como científico, sino las implicaciones en general. Y tengo que decir que, y gracias a Dios, aunque no era religioso ni creía en la Biblia, nunca pude creer en la teoría de la evolución. Para mí es la teoría más fantásticamente improbable que cualquiera puede concebir. ¿Por qué la gente la cree? Porque como ellos mismos admiten, la única alternativa es la creación. ¿Por qué les es inadmisible? Porque no quieren ser responsables ante Dios. Ese es el verdadero motivo básico. Muy bien, sigamos adelante. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada. ¿Qué puede ser peor que una mente depravada? Los dos casos anteriores en los que Dios los entregó fueron a problemas físicos, pecados físicos, pero ahora la mente entera la tienen trastornada. Se han llenado de toda injusticia. En realidad, esta lista contiene 21 cosas. No nos quedará el tiempo para analizarlas en detalle, pero les sugiero que las lean y las piensen. Así acaban las personas que se niegan a reconocer a Dios, de glorificarlo y darle gracias. Sigamos llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Ahora en esta traducción la palabra malicia se usa 2 veces, que es extraño porque es una palabra diferente. La primera vez yo usaría vicio, llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Hermanos y hermanas, veamos dónde quedan los chismosos. Es importante, porque en mi opinión el chisme es el pecado de la iglesia.
y estos se ubican al lado de los asesinos y los que odian a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, fíjense en dónde están. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. La palabra que se traduce como desleales se refiere a gente con quien no se puede hacer un acuerdo. Y esa es la característica que destaca nuestra era. La gente ya no está dispuesta a hacer convenios. Las naciones rompen los tratados, los gobiernos rompen las promesas y los hombres y mujeres rompen sus votos matrimoniales. El problema más grande de nuestra sociedad es que los hombres y las mujeres no están dispuestos a hacer pactos. Finalmente, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Me impresiona cómo las personas que andan en este tipo de cosas se aprueban mutuamente. Me parece que creen que se sentirían solos si se apartaran. Entonces cualquiera que sea igual de perverso que ellos son aceptados. Ahora, les mostraré, porque no hay mucho tiempo, que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 encontrarán un paralelo histórico, donde Pablo dice que en los últimos tiempos los hombres se volverán y describe todas estas cosas. Romanos es la lógica y 2 de Timoteo es el resultado histórico de ello. Entonces debemos tener esto en cuenta, se está llevando a cabo. Y déjeme terminar con esta frase que tengo. La corrupción es irreversible. Esto es de suma importancia. El resultado del pecado del hombre es la corrupción en cada área de su ser. La corrupción no se puede revertir en ningún área de la vida. Entonces el sistema de Dios es hacer una nueva creación y comenzar de nuevo, pero aquellos que no entran en la nueva creación deben soportar el inevitable incremento de la corrupción en sus vidas. En nuestra última sesión cubrimos la primera etapa de esta peregrinación de la epístola a los romanos y voy a resumir brevemente cómo estuvo esa etapa. Se encuentra en la segunda mitad del capítulo 1 y trata sobre la culpa universal de la humanidad. Y Pablo establece que todos los hombres con entendimiento normal han recibido por medio de la creación y a través de sus propias capacidades lógicas y matemáticas internas una adecuada y suficiente revelación de Dios en algunos de sus aspectos, y por consecuente son responsables de esa revelación. Pero Pablo dice que en realidad lo que sucedió con la raza humana es que no les convenía quedarse para retener el conocimiento de Dios y que se apartaron. Deliberadamente e inmediatamente comenzaron a crear para sí dioses falsos. Cayeron en la idolatría, lo cual es el peor pecado que también rompe el primer mandamiento. Y de esta idolatría siguieron por el camino que los llevó poco a poco al abismo. Y cuando tomaron este rumbo, Dios finalmente los entregó ante todo. Primeramente a la lujuria y la impureza, luego a la homosexualidad y finalmente a lo que Pablo llama una mente depravada, que se expresaba con toda clase de vileza e iniquidad. Y ahí es donde termina el capítulo 1. Estamos ahora en el fondo de un abismo horrible.
¿Cuántos pueden recordar cuáles fueron los primeros 2 pasos hacia la perdición que tomó la humanidad, que la llevó hasta aquel horrible final? ¿No lo qué? Glorificaron y no estaban ¿qué? Agradecidos. Maravilloso. Qué buena clase es esta. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2 y vamos a reflexionar en la próxima etapa de esta peregrinación. El capítulo 2 trata de personas que han sido culpables de todas las cosas de las que la humanidad ha sido culpable. Pero no obstante, como han adquirido cierto conocimiento religioso, conocimiento genuino, sienten que son mejores y que están en una clase aparte, debido al hecho de que saben lo que es correcto y saben lo que está mal. Y en esencia, Pablo simplemente les indica que lejos de mejorar, esto simplemente aumenta su responsabilidad. Son más responsables por el hecho de que saben más. Ahora, debemos recordar que Pablo hizo sus escritos hace más de 19 siglos y dirigió sus comentarios principalmente a su propio pueblo judío. En aquel entonces, el pueblo judío era el que tenía la ventaja sobre todas las demás naciones. El que tenía, como dice Pablo, los oráculos de la palabra de Dios. Conocían los estándares de Dios de lo correcto y lo incorrecto que la mayoría de las naciones no conocían. Pero Pablo dice que lejos de mejorarlos, eso simplemente los hace más responsables del mal que hacen. Ahora, creo que es importante entender que después de 19 siglos, de cierta forma se le ha dado vuelta la tortilla. Ahora, no son los judíos los que tienen el conocimiento, son los cristianos profesos. Muchos de nosotros, debido a nuestros antecedentes nacionales y raciales, tenemos detrás de nosotros siglos de tradiciones cristianas y conocimiento de Dios y familiaridad con la Biblia. Así que con respecto a la responsabilidad por lo que uno sabe, ahora estamos en el lugar de los judíos de hace 19 siglos, que no exonera a los judíos, pero nos impone el mismo tipo de responsabilidad que tenía el pueblo judío.